El Consejo de Estado ha intentado torpedear, pero nosotros vamos para adelante con eso. ¿Sí? ¿La revolución de qué, perdón? La revolución de las pequeñas obras, porque son obras pequeñas, tampoco se puede contratar con una junta de acción comunal un puente, una autopista, pero sí una plaquita huella, lo que les digo, un parque, una cancha múltiple, pequeñas obras, pero que si las multiplicamos, podríamos hacer con esa plata por lo menos unas 1000 obras chiquitas, pero ya vamos a ir desatrasando todo eso que viene, toda esa deuda social que ya murió. Pero oiga, eso no lo deja avanzar la corte automáticamente. No, vamos a luchar, ya es. Por eso es tan importante cada vez que se presenta una elección de un magistrado, que entro aquí en un tema espinoso, no debería elegirlo el Congreso, es de las cosas que hay que cambiar en una constituyente. No puede ser que el Congreso de la República elija procuradores o contralores o defensor del pueblo o los magistrados del CNE o los magistrados de la Corte Constitucional. ¿Por qué el Congreso tiene tanto poder que es capaz de elegir sus jueces? De ahí nace la corrupción y la impunidad, porque es que corrupción hay en todos los países, para que estemos claros. Eso no es un problema de Colombia. El problema es que en otros países hay justicia, aquí no. Aquí cuando tú eliges como congresista a un procurador o un contralor, vamos al caso del contralor, esas casas políticas que tienen representación en el Congreso, por lo regular tienen alcaldes, gobernadores, concejales. Cuando yo elijo a mi contralor, le estoy dando un mensaje: yo te voto, tú me tapas. Y así ha sido siempre en este país. Nunca se meten esos contralores elegidos por el Congreso, esos procuradores elegidos por el Congreso, con una persona que haya votado por ellos. Por eso hay que hacer una reforma constitucional que no se podría hacer sino de dos maneras: una, alcanzando unas mayorías en el Congreso, es decir, el 55-86, 55 senadores, 86 representantes, que ya no tendríamos necesidad de hacer una constituyente, porque con una bancada mayoritaria nos podríamos convertir sencillamente en una bancada constituyente. Si nosotros tenemos mayoría en el Congreso, no necesitamos convocar asambleas constituyentes. Sencillamente nos volvemos la bancada constituyente y empezamos a hacer las reformas que nunca un Congreso con mayorías corruptas se va a atrever a hacer, porque sencillamente de la naturaleza de esas elecciones que les nace y les parte el poder, y por eso tienen el poder de chantaje tan grande que tienen. Dígame, señor. Doctor Bolívar, pero ahí tiene un problema, y es qué se va a hacer con los infiltrados a las listas de Cámara y Senado de la derecha. Me comentan aquí que algunas personas y muchos impuestos de poquitos, muchas cabezas de la lista. A mí me pareció horroroso eso. Entonces, usted hablaba de que no se puede permitir que infiltrados de la derecha participen como candidatos o precandidatos a la presidencia de la República. El señor Fernando García. Los infiltrados de la derecha. El señor Fernando García. Bueno, mire, Esta región. primero, Se pronunció, doctor Bolívar, se pronunció por lo que pasó en Manizales. Aquí pasó esto, se vulneraron los derechos. Políticos de Colombia. Aquí tiene dos candidatos que están en peligro de que no sean inscritos en la consulta del 26 de octubre. bueno, voy a contarles un poquito qué está pasando ahí. Ustedes me han visto que yo he combatido esas élites que se tratan de instalar dentro de nuestros partidos, porque esos no son los partidos que nosotros estamos pensando, ni son los partidos que merecemos, menos cuando en el siglo pasado ese era el comportamiento de los partidos tradicionales: llegar con buses y con delegados a pisotear a los que no tienen plata para el bus y para los delegados, y a cambiar los estatutos y a nombrar candidatos a su antojo. Ese no es el partido que yo quiero para Colombia. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y me opuse a que los directivos de los partidos fueran candidatos. Pero fueron y corrieron con esos buses, con esos delegados, a cambiar un artículo de los estatutos para permitir que los directivos de los partidos fueran candidatos. No pueden ser juez y parte. Ahí empieza la corrupción, ahí empieza el ventajismo. Y yo estoy de acuerdo en que eso no puede pasar. Y si nosotros estamos a puertas de crear un partido nuevo, tiene que ser un partido moderno, un partido
con democracia directa, con democracia La interna, ley la miramos bien. pero no de esa manera como se están comportando varios directivos de varios partidos en Colombia, de el pacto histórico. Eso no puede pasar y depende de nosotros también. Tenemos que hacer la impugnación de lo que sea necesario, pero como bases, y nosotros hemos defendido las bases, todo mundo tiene derecho a participar. Es un derecho. Y entonces ponemos en las redes sociales rimbombantemente fulano de tal, defensor de derechos humanos o defensora de derechos humanos, y llegamos a aplastarle los derechos a los compañeros. Eso no puede pasar. El derecho a excluir a las mujeres, por ejemplo. El derecho a ser elegido es un derecho. Eso no es que le voy a pedir el favor a fulano a ver si me deja. No, es un derecho. Y los derechos se exigen. Y nosotros, como defensores de derechos humanos y como miembros de un partido que se dice demócrata, pues tenemos que hacer que se cumplan esos derechos. Y es nuestra postura que cualquier persona pueda participar. Cualquier persona. Mire, si tiene 5 votos, déjenlo contarse. Ya él verá si qué hace con sus 5 votos, pero ya por lo menos le dejamos participar, le dejamos hacer uso de un derecho. Y tenemos que luchar para que eso sea siempre automático, compañeros. No, ella. Gustavo, yo realmente y honestamente lo que me deseo va a ser transparente. No se oye. Pasa ya, compa. Bueno, como me gusta ser transparente, le quiero comentar a Gustavo que yo, como mujer, estaba con Carolina Corcho y aún me sigue gustando mucho Carolina Corcho. Pero en vista de que usted viene a Caldas y espero que usted, como Colombia Humana, que usted representa Colombia Humana, me devuelva la fe, la confianza en Colombia Humana. Yo no tengo confianza en este momento en Bogotá, en sus directivas, en su Junta Nacional Coordinadora. ¿Por qué? Nunca nos han escuchado, nos han invisibilizado completamente. Y si usted me devuelve esa confianza, pues estaremos con usted apoyándolos, y soy una persona que pongo votos, que convoco y que tengo fuerza en Caldas. No solamente por eso, sino porque nos devuelven la confianza en Caldas, porque está totalmente destruida, completamente destruida. Y si Petro no se da cuenta de eso, de que aquí en Colombia, en Caldas, su estructura, sus votos están así, nos vamos para otro lado. Sí, miramos para otro lado, porque es que es injusto lo que pasa aquí en Caldas con nosotros. Es que a mí me violenta Fernando García Cáceres. Ustedes saben, ustedes conocen a esta vieja con canas, ¿sí? Y que él viene de las marionetas. Él viene y hay cómo demostrarlo. Y es allá en Bogotá, no, en Bogotá, ¿sabe qué dice mucha gente? Allá es el consentido, el poderoso en Bogotá. Mientras que aquí en Caldas, ¿qué hace? A las viejas nos trata de viejas y juguetantas por poquito. Nos saca, nos insulta, nos de todo. En Bogotá todas las viejas de Colombia Humana, de la Junta Nacional Coordinadora, lo adoran. Porque el tintico, la tortica, no sé qué, si sé cuántas. Mientras que aquí, en Caldas no nos recibimos sino abuso y atropello. ¿Y qué es lo peor? En este momento, Fernando García Cáceres está en el pacto histórico, dice que para el Senado. Ese fue el premio que Fernando García Cáceres recibió por la ultranza, por lo que me ha hecho a mí. Y yo como víctima que fui de una violencia terrible de su mujer y de él, pido reparación. Aquí tenemos al compañero Germán Vallejo, que es una ficha que se quiso inscribir para el Senado y no pudo. Él
Compañera, Bueno, le muchísimas damos, gracias. por favor, al compañero pasarle el Pero micrófono. por favor, Muchas gracias. espero Ah, que, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero esa es la lucha que yo he dado. espero que me devuelva la confianza en Colombia Humana, porque Colombia Humana ahorita no le creo. Oye, moción de orden. Si el compañero Gustavo ya terminó su disertación, No, que no, se no, abra un espacio para el público. Sí, Pero dejemos esta última, termino y les abro el espacio. Dale, compañero. Mira, yo estaba muy calmado y como Matica se atrevió a hablar. Yo tengo 80 y usted no me conoce, compañero Bolívar, pero yo lo conozco usted al pelo. Confío en usted. Porque usted vino de abajo y usted podía estar muy cómodo viviendo en Miami con su familia, disfrutando de lo que se ganó en Buena Ley. Y yo sé que usted está haciendo un sacrificio muy grande en este momento en el país. Y se lo agradezco. Por eso le hablo. Yo tengo 85 años, soy médico. Criado en Manizales, en medio de esta derecha. Aquí nació el anarquismo y aquí nació el fascismo en Colombia. Espero que como yo sé que estoy hablando entre compañeros que me entiendan, porque la ropa sucia se lava en casa. Aquí hay una incomunicación completa, compañero Bolívar, entre la masa de Manizales, el pueblo de Manizales y el gobierno. No es culpa de ustedes. Y aquí creen que con lo mismo que se ha hecho siempre vamos a ganar. Y aquí lo que necesitamos es conquistar gente del otro lado, cubros militares, gente honesta de derecha, que la tenemos que convencer. Entonces, y fíjense que lo que es la información, usted por ejemplo, con toda razón dice, con orgullo, dice que le dimos 50.000 millones de pesos a Santa Lucía, un hospital que es público, que no tiene pediatría y no tiene obstetricia. Hoy los manizaleños nacen en 200, aquí nacían en entidades públicas y privadas. Hoy los manizaleños nacen en 2 entidades privadas y públicas. Yo le pidiera ahora, si usted tiene un poquito de paciencia y está muy cansado, que me diera después de estos 5 o 10 minuticos para decirle cosas desde ese punto de vista. Pero aquí, ¿cierto? El sectarismo, miren lo que le pasó a Matica. Y eso está en otras condiciones. Y yo creo que tenemos que estar como gente izquierda. Yo, por ejemplo, pienso en otra cosa. Yo soy médico, me jubilé relativamente bien, yo no tengo problemas, ya mis hijos y todo. Pero yo sé que este país necesita cambios. Y gente como ¿cómo es? No está señalando el camino. Llega el momento, en este momento, yo conozco a Carolina desde que tenía 9 años, la cosa de medicina, y creo que llegué a Iván Cepeda en un viaje a La Habana cuando Iván tenía 13 años. No tengo ninguna duda, Carolina es incorruptible, tú eres incorruptible, Iván lo mismo. No podemos perderlo, pero no nos podemos equivocar aquí. Bueno, porque aquí, y específicamente en Manizales, la derecha está haciendo de nosotros. Todo lo que está pasando aquí es a favor de la derecha. Les estamos dando papaya y eso no puede ser. Cuando ustedes tienen el poder para hacer muchas cosas, porque aquí hay gente que sea honesta, que quiere cambiar, y no encuentran cómo, no encuentran la que no tiene. Muchas gracias. Tranquilo. Bueno, compañeros, ya para finalizar, agradezco las intervenciones. Es que hagamos un compromiso, un pacto, porque somos pacto, y es reelegir el pacto histórico del 2026. Como dijo el señor, hay muy buenas hojas de vida, hay muy buenas formas de ser entre algunos de los aspirantes a suceder, aunque esa palabra es bastante grande, suceder a una persona como Gustavo Petro, que se la ha jugado desde niño por este país,
que ha logrado sobreponerse a atentados contra su vida, a calumnias, a tergiversaciones, a todo tipo de vejámenes. Sin embargo, ahí está parado en la raya para que las mafias de este país no sigan gobernando. Estamos ante un momento histórico en el que Colombia entra en otra dimensión, que es la dimensión de atacar las causas de la violencia, de acortar las brechas de desigualdad. Porque si Colombia es el tercer país más desigual del mundo, dentro de Colombia hay otra desigualdad peor, y es cómo hay lugares de Colombia donde no ha llegado nunca a la salud. Yo estuve en San José de Apartadó hace unos 2 años, era senador todavía, y una persona de la delegación tuvo un pequeño accidente y corrimos al centro de salud, y un señor como con una sonrisita que yo sé que era como diciendo chupen de su propio remedio, donde nos dijo: oiga, es que aquí uno no puede enfermar sino hasta las 2 de la tarde, porque el señor del centro de salud atiende de 8 a 2 de la tarde y ya vuelve hasta el otro día. Y esa es la salud que según muchos dicen que tenemos el mejor sistema de salud del mundo. Mentiras. Y así como eso hemos venido desnudando una cantidad de situaciones que antes no conocíamos. Por ejemplo, que en este país las grandes multinacionales no pagan regalías. Lo descubrimos y por eso introdujimos ese artículo en la reforma tributaria de 2022 para que las multinacionales explotadoras de hidrocarburos no dedujeran del impuesto de renta las regalías, porque un artículo por allá de 2007, cuando gobernaba el señor que hoy es preso entre comillas, o condenado más bien, les quitó las regalías, el pago de regalías. Eso es entregar este país. Y ustedes van y ven, cuando vayan a Santa Marta, van a ver una cola de buques llevándose la riqueza de La Guajira. 35 años duraron miles y miles de toneladas y millones de toneladas de carbón embarcadas en los buques, llevándose la riqueza del departamento que es hoy el departamento más pobre de Colombia. ¿Cómo me explican eso? Que un departamento le entregue 35 años sus recursos no renovables a muchas multinacionales y que hoy sea el departamento más pobre de Colombia. Eso pasa porque hemos estado gobernados por una plaga de corruptos que han vendido a Colombia, y nosotros nosotros sí estamos rescatando a Colombia, y pusimos el artículo de la reforma de 2022, no deducibilidad de la renta de las regalías. ¿Y qué pasó? Esa Corte Constitucional que cada rato exige respeto cuando nosotros la nombramos, pues tumbó ese artículo. No sabemos a cambio de qué, pero tumbó un artículo que le devolvía, por lo menos a los municipios que han dejado grandes, que han recibido grandes pasivos ambientales, unas regalías que ya nunca les van a llegar. Como eso, hemos encontrado una cantidad de injusticias que suceden en este país, la mayoría tributarias, porque de ahí es que nace la desigualdad, de que los grandes grupos descubrieron que financiando congresistas, pues ya no necesitaban sino hacer reformas tributarias para descontarse o para tener gabelas tributarias, o como lo que hoy tienen 260 exenciones tributarias ahí en el régimen tributario de Colombia. ¿Para qué? Para que ellos cada día fueran más ricos y más ricos y más ricos, en detrimento de mucha gente que se fue quedando rezagada. Porque cada vez que le rebajas los impuestos a un rico, él se vuelve más rico, pero ese dinero debe llegar a la inversión social. Y por eso los aplauden en los eventos donde hemos estado, los eventos que hacen allá en Cartagena, eventos de 3.000, 4.000 empleados, de la Sobancaria, los de Cotelco, los de la ANDI, se sientan allá todos los empresarios y se aplauden entre ellos cuando se para un precandidato de la derecha a decir: les voy a seguir bajando los impuestos, les voy a bajar los impuestos, y enseguida se paran a aplaudirlo. Y cuando uno va a ir a decirles la verdad, y es que en un país con un alto déficit fiscal como el que heredamos del gobierno Duque y que no hemos podido bajar, precisamente porque la Corte nos tumba esos artículos y no hemos podido hacer una reforma tributaria completa, pues a nosotros nos chiflan, porque no les gusta que les digamos la verdad en la cara. Y la verdad en la cara es que se han enriquecido financiando congresistas, y que eso ha roto la democracia representativa, porque ya no representan al pueblo, representan intereses corporativos, lo que llaman la corporatocracia. Y nosotros queremos cambiar eso, y está en nuestras manos cambiar eso, compañeros y compañeras.
no retroceder, seguir avanzando, ganar en 2026, que quien gane esa elección ahorita del pacto histórico, esa consulta, nos unamos todos como un solo partido que debemos ser, a que esa persona sea el próximo presidente o presidenta de Colombia, sin egoísmos, con altura, con grandeza, dejando las disputas, porque el peor enemigo de la reelección del pacto histórico es la división. Del mismo modo que la unidad no te hace triunfo, la unidad no te hace triunfo, y tenemos que ganar. Eso es un imperativo. Aquí no tenemos, ni siquiera nos podemos dar el lujo de pensar en un plan B, y es que perdamos las elecciones, porque estoy seguro que gana uno de estos ultraderechistas que se están postulando, porque cada vez se radicalizan más en el discurso de que Colombia es un país inviable, que Colombia es un país destruido y que hay que llegar a acabar con toda la izquierda, y eso no es verdad. La izquierda es la que está haciendo que renazca este país. El progresismo en cabeza de Gustavo Petro es el que está viendo cómo renace el campo, cómo los resultados del crecimiento del campo son los mejores en 35 años, y ellos están viendo crecer sus empresas y no lo reconocen. Escuchaba a Eduardo de la Espriella en la W antier con un discurso asqueroso, diciendo que venía a recuperar a Colombia porque los asquerosos comunistas la estaban acabando, y resulta que el señor está vendiendo un edificio, construyendo un edificio en la zona rosa de Bogotá. Y lástima que yo no tenía el micrófono en ese momento de la emisora para preguntarle: ¿usted cómo invierte miles de millones de pesos en un país comunista? ¿Usted a quién le va a vender en un país arruinado? Porque es el doble discurso que manejan. Por un lado, que está Colombia destruida para meter miedo, para sembrar la cizaña, para que los elijan a ellos, pero por el otro lado se están enriqueciendo, porque hay que decirlo, y tengo aquí, les doy ya 5 datos, la prueba de que en este gobierno los grupos económicos se han enriquecido más que en los gobiernos pasados. Y tengo el grupo Éxito, acaba de reportar las mayores utilidades en 10 años. Avianca, me reuní con el presidente de Avianca allá en la Andi, acaba de reportar un aumento de 38% en la venta de pasajes internos. El turismo ha crecido de 4.100.000 turistas no residentes en 2019 a 7 millones de turistas. El grupo Argos acaba de reportar utilidades de 1.5 billones de pesos. La banca, háganme el favor, el sistema financiero acaba de reportar a junio, en un semestre, 56 billones de utilidades. ¿Cuál es el comunismo? ¿Dónde está el castrochavismo? El grupo Nutresa de los Gilinski acaba de reportar ventas de 10.5 billones de pesos. ¿Y por qué esas ganancias fabulosas dentro de un gobierno comunista o castrochavista? Porque el castrochavista tuvo la inteligencia de subirle el sueldo 3 veces, y va para la 4ª, por encima de la inflación a los trabajadores de este país, les puso más plata en el bolsillo, y cuando salieron a decir, cuando sucedió eso, salieron a decir que el presidente Petro había lanzado a millones de personas a la calle porque los empresarios no iban a tener con qué pagar ese dinero que les estaba subiendo. Y pasó todo lo contrario, porque Petro siempre tiene la razón en temas de economía. Hoy tenemos el desempleo más bajo en 25 años, sencillamente porque al tener más poder adquisitivo en los bolsillos de los trabajadores, pues salieron a comprar más. Y cuando salen a comprar más, se dispara el consumo. Cuando hay más consumo, tiene que haber más producción. Y para que haya más producción necesitamos más mano de obra. Y eso es lo que ha pasado. Menos desempleo, más poder adquisitivo en los bolsillos de la gente. Y siguen con el cuento de que es que las reformas tributarias que está haciendo el gobierno es para disparar el gasto. Mentira. El gasto se dispara porque se está dignificando. Por ejemplo, el salario de los soldados de este país, que se ganaban 200.000 pesos en 2022 cuando recibimos el gobierno, y hoy ganan 1 millón, y en enero van a ganar 1.550.000 pesos, que es en lo que va a quedar el salario mínimo el año entrante. 7 veces gana un soldado, porque dentro del esquema de la derecha sencillamente les sobaban el hombro y les decían nuestros héroes, y les pagaban 200.000 pesos. Y nosotros le hemos dignificado el ingreso a los soldados, les dimos la mesada 14. Hoy un policía puede llegar a ser general, hoy un suboficial puede llegar a ser oficial. Hoy se ha incrementado el nivel de educación dentro de las Fuerzas Armadas, el énfasis, el enfoque de los derechos humanos. Por eso en todas las marchas que han hecho, que son más de 40,
no ha habido un solo herido en la oposición. Entonces yo digo, un gobierno que no persigue la oposición, que no cierra iglesias, como decían en campaña, que no cierra medios de comunicación, que enriquece más a los grupos económicos, es un gobierno castrochavista. Creo que están en problemas y serios en la oposición para poder vender nuevamente esa mentira en 2026, y por eso creo que el pacto histórico se va a reelegir y vamos a seguir gobernando, no 4 más, sino 8 o 12 años más en Colombia, porque Colombia es inteligente y no vamos a querer regresar a 2022 con alta inflación, con alto dólar, con alto desempleo. Vamos a seguir profundizando los cambios de Gustavo Petro, y tienen en mí, quienes quieran confiar en esta persona, a alguien que ha sido fiel no solamente con Gustavo Petro, sino con este país, que paga sus impuestos. Soy el político que más paga impuestos en este país, no porque tenga más, sino porque juego limpio. Cuando nos tocó mostrar las declaraciones de renta en el Congreso, qué sorpresa nos llevamos. Álvaro Uribe, 0 pesos. Iván Duque, 0 pesos. Marta Lucía Ramírez, 0 pesos. Gustavo Bolívar, 1.721 millones de pesos. Porque no quise el Consejo de Contadores que decía, venga, miramos, metemos gastos para que pague menos. No, yo le juego limpio al país. He sido limpio, nunca me he cobrado un solo sueldo. Todos los he invertido en la gente. Y por eso me considero con la conciencia moral para gobernar este país, porque jamás me robaría un peso de este país, ni siquiera en el Congreso de la República. Ni siquiera en el Congreso de la República recibí una botella con agua en los 5 años que estuve, ni una comida, ni un celular. No vine al Estado a valerme el Estado, vine a aportarle a este país porque nací pobre, conocí el hambre, conocí las necesidades, vendí gorras en los estadios, vendí puerta a puerta. Compré una máquina de escribir con el producto de mi venta para hacerme escritor. Y hoy, gracias a Dios, no necesito robarle nada a nadie. Antes le aporto a este país y quiero que me den esa oportunidad para cambiar más a este país en los próximos 4 años. Muchísimas gracias. ¡Que viva Gustavo Petro! ¡Que viva el pacto histórico unido! ¡Que viva la unidad progresista en Caldas y en Manizales! Muchas gracias, mi amable gobernativo. Volveremos a ganar, volveremos a ganar, volveremos a ganar, volveremos a ganar. ¡Viva Gustavo Petro! ¡Viva Gustavo Petro! ¡Viva Gustavo Bolívar presidente! ¡Viva Gustavo Bolívar presidente! Pacho, hay alguna persona que me pidieron una palabra, no sé si quieren. Los compañeros también, para que por favor. Buenas noches a todos y todas.